Excelente. Bueno, nada, presentarlo a mi amigo, a Cristian Cretón. Qué decirle, más allá de la fortuna que tengo de trabajar con él, que es un tipazo. Hoy un poquito las apuradas y medio improvisado, pero llegamos y estamos acá para que él pueda dar su conferencia. Quedan en sus manos y yo les digo que tengan muy buena noche y gracias por el aguante. Perdón la demora. Gracias, Jay, por la presentación. Voy a armar un poquito. Me veo más entero. Soy chiquito yo, entonces. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Cris. Perfecto. Muy bien. Maximizalo. Así te sale abajo compartir pantalla. Abajo pongo. A ver si por qué pasa si pones presentación me parece. No, F5, ponele y se sale. Pero se... Sí, listo. Mirá. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, sí. Sí, se ve perfecto, Cris. Sí, Bueno, me señor. presento después de la presentación que me hizo Juanjo. Yo soy técnico en el flyer habían puesto que era licenciado, me ascendieron, pero no, soy técnico. Mi nombre es Cristian Cretón, vivo acá en la ciudad de Berisso, cerquita de La Plata. Más que nada lo que queríamos hablar es sobre conceptos básicos, muy básicos sobre resonancia cerebral. El año pasado, por ahí si algunos estuvieron, di una charla sobre más que nada lo que era la física y eso de resonancia. Yo trabajo en CIMED, en un centro de acá de La Plata, y en el Sanatorio Argentino también de La Plata. En los dos lugares hago resonancia magnética. Bueno, como les decía, lo que queremos más que nada enfocar en esta charla es que tengan conocimiento de cómo se debe trabajar a la hora de hacer una resonancia de cerebro y cómo abocarnos desde que llega la orden hasta el interrogatorio con el paciente, ¿sí? Eso es muy importante porque muchas veces no coincide el pedido médico con el diagnóstico o no coincide el pedido con lo que el paciente nos dice. Entonces tenemos que buscar y abocarnos bien a lo que queremos hacer. La resonancia cerebral es bastante amplia, se usa para muchas cosas, desde una migraña, un simple dolor de cabeza, hasta el diagnóstico final de un tumor. Así que vamos a tener varios protocolos y varias formas de hacerla, así que más que nada vamos a tratar de enfocarlo en lo que es lo básico. Lo primero que vamos a hacer con el paciente una vez que ya llegó, ya se cambió, recordemos que están expuestos a un campo magnético, por lo general son de alto campo, los que hay hoy en día, hay algunos equipos abiertos también. El paciente debería estar sin nada metálico, sin nada que interfiera, y que sea un paciente acorde para hacerse una resonancia, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle en lo que es la seguridad, eso da para otra clase, así que como hay muchos temas de esos que van a ir surgiendo, ¿sí? El posicionamiento es importante. Muchas veces nosotros en resonancia nos permite como acomodar la cabeza o girarlo después con un postproceso. Lo ideal es evitar todo eso y tratar de acomodar al paciente siempre lo más centrado posible, ¿sí? Las bobinas por lo general tienen marcas donde nos ofrece la posición, y lo ideal es que siempre el punto medio de la cabeza esté centrado y alineado, ¿sí? Eso nos va a facilitar mucho en el trabajo después de la planificación del estudio, ¿sí? Una vez que tenemos centrado al paciente e ingresado dentro, vamos a proceder a la planificación. En todas las resonancias, por lo general, a diferencia de una tomografía, se estudian los tres planos desde entrada, ¿sí? En una tomografía después, por lo general, se hace una reconstrucción y tenemos los otros planos, pero en una resonancia vamos a adquirir en forma axial, coronal y sagital siempre, ¿sí? Estos son los planos del cerebro, en un dibujito, y lo que vamos a guiarnos para programar es un poco en la anatomía. En este caso yo le marqué acá el cuerpo calloso, que es uno de los reparos anatómicos que vamos a tener a la hora de programar más que nada los cortes axiales. Esto se hace así en todo el mundo, así que lo que está bueno es respetarlo, más que nada para que el paciente, si tiene que hacerse controles en distintas instituciones,
siempre esté planificado de la misma forma, ¿sí? Es importante que el cuerpo calloso lo conozcamos, sepamos lo que es, tiene una parte de rodillas, que es la parte anterior, un cuerpo, y el esplenio, que es la parte posterior, ¿sí? Siguiendo la línea inferior del cuerpo calloso, lo que conecta la rodilla con el esplenio, vamos a planificar y angular nuestros axiales del cerebro, ¿sí? Vamos a marcar lo que es la línea inferior. La línea roja es una línea de referencia para que tengan una idea de cómo se planifica un axial, ¿sí? Siempre en resonancia magnética nos vamos a guiar en las 3 imágenes para planificar, tanto en sagital, axial y coronal. No les comenté, pero lo primero que se larga cuando se tira una resonancia son localizadores, secuencias localizadoras que no son muy anatómicas, pero tardan unos 10 segundos en realizarse estas 3 imágenes, ¿sí? Y con esas nos vamos a poder planificar lo que es el estudio, ¿sí? En el plano coronal lo que nos vamos a guiar son por los lóbulos temporales. También si tenemos corte de los CAI o los hipocampos también nos podemos guiar por eso, y tratar de ser perpendiculares a lo que es la hoz del cerebro, la línea media, ¿sí? La planificación debemos abocar por debajo de las amígdalas cerebelosas, por lo que sería el foramen magnum, hasta el fin del cerebro, pasando por arriba del seno recto, ¿sí? Perdón, del seno longitudinal. Es importante mirar siempre los 3 planos. En este caso nos quedaría el FOV. El FOV es el campo de visión, que sería lo que está sobre el plano axial del cuadrado. Eso también en muchos equipos nuevos, antiguamente no se podía hacer, pero en muchos equipos nuevos se puede angular, entonces nos favorece a que el estudio, luego en la adquisición, nos quede bien simétrico y perfecto, y que sea siempre lo más prolijo posible. Una de las cosas que le decía de tratar de alinear al paciente lo mejor posible, es en este caso para evitar que no nos quede tan difícil a la hora de programar, ¿sí? Que la cabeza no esté tan torcida, que entonces la angulación y todo va a ser siempre mejor. Este es un video de la planificación axial, cómo quedaría, pero lo voy a sacar y lo voy a poner desde acá. Porque... No, me quedaron afuera los videos. Bueno, la planificación era desde dónde empezaba hasta dónde terminaba. Vamos a pasar al coronal. Para el coronal lo que vamos a tomar en cuenta es la línea media como referencia, la línea amarilla. Y de vuelta nos vamos a enfocar en lo que es la línea inferior del cuerpo calloso, ¿sí? Esa línea inferior lo que hace es seguirla perpendicularmente, pero no tiene que ser tan exacta. También nos tenemos que guiar un poco de lo que es el tronco cerebral, el bulbo y la protuberancia, para tener un promedio de esos dos, porque muchas veces hay patologías que están en el tronco y está bueno seguirlo alineado al tronco, ¿sí? Bien, más o menos así quedaría, ¿sí? Si bien nos respetamos bien lo que es la angulación de la línea inferior del cuerpo calloso, hacemos un promedio en lo que es también el tronco cerebral, ¿sí? Nos vemos en el axial, lo más perpendicular posible a la línea media, y en el coronal, si lo tendríamos que angular un poquito, lo angulamos siguiendo lo que es la cabeza, ¿sí? Que esté lo más centrado posible. Lo mismo era un video, bueno, no se puede ver, es un video simplemente de donde empieza hasta donde termina una programación en una secuencia en T2, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más. La planificación sagital, que sería el último plano en el que vamos a planificar un cerebro normal, también seguimos línea media y la hacemos perpendicular a eso, ¿sí? Cuando hacemos el FOV, que es el campo de visión, el cuadrado celeste, lo que tratamos de abarcar es que esté toda la cabeza completa, ¿sí? De no cortar la nariz ni nada de eso, para no generar ningún tipo de artefacto o que se nos envuelva esa nariz y se nos meta por detrás, ¿sí? Y nos llegue a tapar algo del cerebro. Hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de programar y sobre todo mirar los 3 planos, que es bastante importante eso, ¿sí?
otro video, este sagital era un sagital T1 de todo el cerebro, ¿sí? Un protocolo simple para una realización de una resonancia cerebral por diagnósticos de cefalea, migrañas o algo que no requiera mucho estudio con demasiado énfasis, se realiza por lo general sin contraste, y lo que tenemos que recordar de cortar es en los 3 planos, ¿sí? Vamos a hacer secuencias sagitales, secuencias axiales y coronales, ¿sí? En un protocolo simple tenemos un sagital T1 que abarque todo el cerebro, axiales FLAIR, T2, T1, GRE, difusión que también se adquiere en axial, y un coronal T2. El axial FLAIR y el T2 son ponderaciones en T2, son secuencias que están ponderadas en T2, lo que nos va a permitir ver es el líquido blanco, y en los axiales T1 vamos a tener el líquido negro, ¿sí? La secuencia GRE, o T2 estrella, o Fastfield Echo, dependiendo de las marcas, lo que nos va a permitir, tiene una alta susceptibilidad magnética, entonces cualquier cosita que afecte lo que es el campo magnético, se va a ver negro. Por ejemplo, metal, en el caso de la sangre, que contiene hemoglobina, es ferromagnético, entonces se vería negro también, tiene una alta susceptibilidad. La difusión nos permite ver patologías isquémicas o tumorales, ¿sí? Y bueno, y el coronal T2 para tener los planos en otra forma, ¿sí? En el caso de un cerebro con contraste, vamos a cambiar un poquito la forma de estudiarlo, con relación a que no vamos a realizar ningún sagital T1 y ningún coronal T2 antes de la planificación del contraste. Se puede hacer, si cambian en diferentes lugares donde se estudia, puede cambiar, pero por lo general se hacen axiales, FLAIR, T2, T1, GRE, difusión, y después pasamos a lo que son la inyección del contraste, y vamos a tener los 3 planos con contraste. Lo ideal es hacer siempre 3 planos. Hay veces que el sagital T1 o un sagital T2 se hace antes de la aplicación del contraste, entonces por ahí con un axial y coronal ya estaríamos, ¿sí? Siempre y cuando los estudios no sean patológicos. Ahora vamos a ver después las diferencias de lo que se puede reemplazar en diferentes secuencias, ¿sí? La gran diferencia entre un FLAIR y un T2, que las dos son ponderaciones en T2, es que el FLAIR se le agrega un poquito entrando en la física, además de tener un tiempo de recuperación, un tiempo de eco, tiene un tiempo de inversión que lo que hace es suprimir o saturar el líquido cefalorraquídeo. Esto nos permite que cualquier lesión con líquido, con edema, sea más visible, ¿sí? En este caso hay una lesión de sustancia blanca, o 2 o 3 en este caso, y lo que permite es que sea como más buchón o más, hace más énfasis para verlo, ¿sí? No se confunde tanto con el líquido cefalorraquídeo. Esto sería el protocolo básico de un cerebro sin contraste, donde tenemos de izquierda a derecha arriba un sagital T1, como le había dicho. Las secuencias T1 son básicamente anatómicas, se utilizan en cerebro secuencias de spin echo puras, en el único lugar donde se hacen, y lo que hace es que tenga una buena diferenciación de sustancia blanca, de anatomía, nos permite ver cómo está todo morfológicamente, ¿sí? En el caso del FLAIR T2 nos sirve para ver lo que son, como decía recién, lesiones y más patologías, ¿sí? Tenemos un FLAIR T2, un T2 turboespineco, un T1. El T1 vuelve de vuelta a ser algo anatómico. En el caso de que haya sangre o algún tipo de otra patología, también nos ayuda a complementar. La secuencia que está abajo, de izquierda a derecha, el primero, es una secuencia GRE. Como le decía hoy, el GRE sirve más básicamente para ver contenido que tenga alta susceptibilidad magnética, ¿sí? Y después tenemos las difusiones, que son secuencias EPI, ecoplanares, que tienen un valor de B con el cual se sirven para evaluar si hay ACV, isquemias o alguna tumoración, que se dice que está restringiendo o no el paso del agua hacia adentro de la célula, ¿sí? Y después tenemos un coronal T2, ¿sí? Si bien la diferencia es bastante notoria en lo que son T2 y T1, la secuencia T2 siempre, acuérdense, es más que nada para ver patología, T1 más que nada anatómico, ¿sí? Después se complementan. En el caso que hagamos un estudio con contraste,
Vamos a inyectar el contraste, ¿sí? Pero vamos a eliminar estas dos secuencias y nos vamos a quedar con un flare, un T2, un T1, un GRE y la difusión. Hacemos la inyección del contraste y realizamos los 3 planos con contraste, ¿sí? Los 3 planos, el contraste siempre se va a realizar en T1, es en la única secuencia que se ve, así que siempre que tengan que hacer un estudio con contraste, las secuencias que le siguen son en T1. Si yo necesito agregar un T2 después, no va a haber diferencia en cerebro de lo que tiene que ver con el flare sin contraste, ¿sí? Bien, ¿cuándo vamos a modificar las secuencias que estamos analizando? En el caso de que tengamos patologías, como en este caso un tumor, ¿sí? No importa qué tipo de tumor es, ni nada de eso, nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que es patológico y qué no, ¿sí? Después con el tiempo y la experiencia nos vamos a ir dando cuenta si es un ACV, si es un tumor, si es un absceso, lo que sea. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué es lo anormal que no vemos dentro de un cerebro. Nos va a pasar de mirar tantos estudios que no tengan nada, y nos vamos a dar cuenta después con el paso del tiempo que es lo que vemos que es patológico, ¿sí? En el caso de un paciente que tenga un tumor, vamos a tener secuencias que podemos adaptarlas y reemplazar otras para tener mejor calidad. En este caso, esta secuencia es un flare, pero en 3D. Es un 3D flare. En General Electric se llama Cube, en los demás se llama 3D flare. Lo que podemos obtener con esto son imágenes isotrópicas, o sea que podemos reconstruirlo en todos los planos, por lo general se adquiere en forma sagital, y después lo podemos reconstruir sin perder prácticamente definición, ¿sí? Los cortes son más o menos de 1 milímetro, a diferencia de un estudio convencional que los cortes son de 5, ¿sí? Vamos a tener mejor diferenciación de sustancias, vamos a tener mejor precisión de anatomía, y nos sirve mucho para que el médico pueda hacer un diagnóstico más acertado de esa lesión. En el caso de que nosotros nos encontremos con una lesión así, lo ideal sería sacar el flare común que venimos haciendo y agregar un flare 3D, ¿sí? Lo mismo nos va a pasar con el tema del contraste. Cuando tengamos que hacer el contraste, lo ideal es agregar una secuencia 3D, ¿sí? Para las lesiones tumorales es lo mejor, y si esa secuencia es isotrópica y la planificamos bien, sin cortar nariz, sin cortar ninguna parte del cerebro, puede que le sirva al cirujano también para planificar su cirugía si es que conlleva. Así que nuestra labor es importante a la hora de tener en cuenta eso, que no es solamente hacer la imagen y ver, también hay que tener en cuenta que todo eso puede llegar a servir para que el paciente no tenga que hacerse otro estudio y le pueda servir para hacerse una cirugía, ¿sí? Otra secuencia que podemos evaluar, que esta por ahí no está en todos los equipos, es un poquito más sofisticada, es el SWI o SWAN. Es una secuencia de alta susceptibilidad magnética, también es una secuencia volumétrica, por ahí un poquito más gruesa que las otras anteriores, pero nos sirve para ver microhemorragias o sangrados muy chiquitos, que por ahí en una secuencia aérea convencional no lo veíamos o lo pasamos por alto. En este caso el paciente tiene unas malformaciones gigantes que son muy notorias. Y esta secuencia, además, en la que está en el medio, la secuencia cruda, la original sería la que está a la izquierda. La que está en el medio es un MIP, que sería como una reconstrucción para ver los vasitos, que se ven negro. Y lo que está hacia la derecha es una fase, que es como si fuera un mapa, que lo que hace es diferenciarlo. Esto sí es equipo dependiente, y tiene que ver con la marca. En el caso de que tengamos lesiones que no sabemos si son de calcio o de sangre, nos permite diferenciar si una cosa es sangre o una cosa es calcio. Eso va a depender de las marcas de los equipos y nos va a decir si la sangre se ve hiperintensa en una secuencia. En este mapa va a ser sangre, y si se ve hipointensa va a ser hierro, ¿sí? Va a ser calcio, perdón. Otra secuencia que le había comentado al principio es la difusión. Esta secuencia anatómicamente no tiene mucha visibilidad, no se ve muy bien,
Hoy en día hay difusiones que son como la primera, la de la A, pero estamos más que nada acostumbrados a ver del tipo de que está en el medio, la B, donde no tienen muy buena resolución, pero son muy útiles porque duran muy poco, duran cerca de 50 segundos, el paciente si no colabora por lo general sale mal aunque esté movida, y la importancia de esto es que nos va a mostrar más que nada, sirve para los tumores, para muchas cosas, pero más que nada en los pacientes con un ACV agudo, dentro del poco tiempo de transcurrido del ACV, nos va a mostrar el daño que puede llegar a ocasionar, ¿sí? Lo que consiste la difusión es básicamente en evaluar, perdón, en censar, digamos, el agua que está retenida, ¿sí? Nosotros en nuestro organismo tenemos líquido que circula y entra a las células y sale, por lo que se conoce como la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Que nos deja permitir entrar y salir el líquido. Cuando pasa un infarto isquémico, lo que pasa es que esta bomba se rompe, entonces ese líquido no puede entrar ni salir y queda retenido, ¿sí? Eso significa que hay una restricción de la difusión, ¿sí? Más que nada, así medio globalmente, eso es lo que pasa y por eso ese líquido que se ve retenido es lo que se llama como que hay una restricción de la difusión, ¿sí? También es útil en tumores para evaluar si hay alta celularidad. Muchas veces se conoce cuando esa barrera, no hay una isquemia, pero la membrana está alterada también, que hay una alta permeabilidad. También nos vamos a ver en una difusión, no tan hiperintenso como se ve acá, pero nos va, en los tumores, nos va a aparecer también lo que se conoce como difusión facilitada, ¿sí? Con esta secuencia después se realiza un mapa, que es una secuencia más oscura, que lo que nos da es una confirmación si lo que estamos viendo es real y no es un artefacto o no está pasando otro problema, ¿sí? Como les comentaba al principio, hay que tener en cuenta los pedidos médicos, ¿sí? Muchas veces el médico nos pide una resonancia de cerebro, pero en el diagnóstico nos pone que es una epilepsia o que tuvo convulsiones, ¿sí? Entonces lo que vamos a cambiar es el método de estudiar, por más que no nos pida un protocolo específico de epilepsia, ¿sí? En este caso hay millones, hay muchos protocolos y se trabaja muy distinto en varios lugares, pero hay cosas que siempre se respetan y se tienen en común, ¿sí? Las epilepsias son en gran medida ocasionadas por el hipocampo, ¿sí? Por alguna patología o algo que esté involucrando al hipocampo. Entonces se realizan, además de las secuencias convencionales, se realizan perpendiculares al hipocampo, que es como se planifican arriba, ¿sí? Sobre un sagital vamos a parar sobre el hipocampo y vamos a angularlo siguiendo perpendicularmente el trayecto, ¿sí? Se hacen secuencias FLAIR como las que están abajo para evaluar la señal, y se hacen secuencias como las que están abajo a la derecha, que son secuencias T1 con inversión de la recuperación, que lo que hace es tener una anatomía muy precisa. Fíjense que hay mucha diferenciación de lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Muchas de las epilepsias se dan porque esa diferenciación de sustancia está alterada, lo que se conoce como displasia, entonces nos puede pasar que no se evalúe muy bien, ¿sí? Además de esto, también se agregan secuencias T1 3D con mayor definición que el que hacemos como para tumores, ¿sí? Tiene que ser algo más específico, lo ideal es hacerlo en equipos de alto campo, si son 3D es la mejor, no en todos lados hay, pero bueno, se puede llegar a una linda imagen en equipos de 1.5. Fíjense, acá tenemos una buena diferenciación, esto es en secuencias de alta resolución, ¿sí? De lo que son la corteza del cerebro para evaluar la diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris, ¿sí? La de la izquierda es una secuencia T2, la de la derecha es una secuencia T1, ¿sí? Otros protocolos también básicos y más comunes de ver son los protocolos para oídos, ¿sí? El oído tenemos que tener en cuenta la planificación, debemos planificar primero un corte coronal, como el primero que se está planificando,
que lo que nos va a guiar es después poder hacer un axial 3D, como el que está en el medio, ¿sí? Abajo. Es una secuencia de alta resolución, de cortes de 0,5 o menos, que nos permite tener una muy buena anatomía y diferenciación de lo que son los pares craneales, si hay algún neurinoma o algo así, ¿sí? Después también se deben hacer estudios, realizar el contraste para ver el caso de si realza algo, ¿no? Como a la derecha, que es un T1 con supresión grasa, para no confundir la grasa con el contraste, se le agrega supresión grasa y que podamos tener una buena diferenciación de los tejidos. Acá vamos a entrar un poquito más en lo que son los tipos de estudios, ¿sí? Se hacen millones, ver un poquito por arriba qué es lo que se puede hacer con una resonancia de cerebro, pero es más que nada para entrar. Se pueden hacer, bueno, como les decía, angioresonancias cerebrales. Las esta es no es un video, no lo vamos a poder ver, pero es una angio de cerebro sin contraste, ¿sí? Se ven así, ¿sí? Lo de arriba es una angio arterial 3D TOF y lo de abajo es una angio venosa, ¿sí? Las dos son realizadas completamente sin contraste. La ventaja de la resonancia es esa, no tener que inyectarle o hacerlo algo invasivo al paciente para tener un estudio de muy alta calidad como es la angio del cerebro, ¿sí? Después también podemos evaluar perfusiones, que son para evaluar el volumen relativo o el flujo que pueda llegar cierta lesión a tener, ¿sí? Estas secuencias son ponderadas en T2, donde podemos medir el ingreso de contraste. Lo ideal es hacerlo con bomba. Son secuencias que duran cerca de 1 minuto y se inyecta de forma dinámica, es decir, el paciente está dentro del equipo, se está escaneando y en el momento que se escanea se hace la inyección. Entonces después podemos medir en donde nosotros deseamos qué parte del tejido realza tanta cantidad de contraste y se puede medir el flujo, cuánto tarda en lavarse ese contraste. Otras secuencias que parecen medio de ciencia ficción son las de DTI tractografía. Estas secuencias son más bien, lo ideal es hacerla para planificaciones de cirugías. La secuencia es una ecoplanar como la difusión, y sirven para ver, por así decirlo, los axones de las neuronas, ¿sí? Y después se hace una reconstrucción, que es la tractografía, como se ve a la izquierda. Lo de la derecha sería el mapa de FA, es un mapa que se analiza con la secuencia, y lo de la izquierda es una tractografía, ¿sí? Se pueden reconstruir en varios formatos y se puede hacer del tracto que nosotros deseamos, ¿sí? El haz corticoespinal, el cuerpo calloso, la corona radiata, lo que nosotros, el vermicerebeloso, lo que quiera, se puede analizar y podemos evaluar si el tumor o lo que esté pase por ahí, ¿sí? Otro estudio que es muy lindo de ver, y más que nada en la planificación quirúrgica, son los estudios funcionales. No se hacen en muchos lados, pero es un estudio muy lindo. El paciente está dentro del resonador, se realiza con secuencias que son con mucha susceptibilidad a la activación cerebral. Entonces, cuando la parte por ejemplo, en el caso del funcional motor, lo que necesitamos es que el paciente, por ejemplo, mueva las manos, ¿sí? Cuando el paciente está moviendo la mano, el axial de arriba que dice Han, el de arriba, es donde está moviendo las manos, bueno, abajo lo mismo. Entonces tenemos una activación de esa parte del cerebro, ¿sí? Como hay mayor concentración de oxígeno, el equipo sensa eso y nos permite después, con una superposición a una secuencia anatómica, tener por dónde es la activación, ¿sí? En el caso de tumores nos va a permitir si el paciente, si nosotros no, si el cirujano necesita sacar un pedazo de tumor, tenga en cuenta que al lado está la mano, entonces si el paciente le sacan ese pedazo de tumor, le puede llegar a dañar la motricidad de la mano, de cierta mano, ¿sí? Entonces para eso sirve la resonancia funcional. Esto se puede combinar con la tractografía, se combina con el 3DT1 y
reduce muchísimo tiempo lo que es una planificación y una cirugía, ¿sí? Más que nada eso, después también para comentarles, sí, se realizan estudios de órbita, funcionales hay de todo tipo, se realizan, no sé, ahora no se me ocurren mucho, pero hipófisis, hay muchas cosas que no quise nombrar porque no me iba a alcanzar el tiempo, pero es más que nada para eso, ¿sí? Ahí ya acabaría y es todo más que nada simple, ¿sí? Bueno, sigo yo que estoy acá al costado, agradecerle a nuestro vikingo. Nos queda muy poquito tiempo. Les recuerdo que por favor dejen sus nombres en el chat, porque si no, no les vamos a poder generar los certificados. Nos queda muy poquitito de tiempo, no nos quedó tiempo para preguntas, cualquier cosita en la comunidad, cualquier duda que puedan tener ustedes, las vamos a resolver. Mil disculpas la demora, pero estábamos trabajando, hoy se extendió un poquito la jornada. Los despido y bueno, en 15 días seguramente tendremos otra charla. Esténse atentos en la CUM. ¿Sí? Muy buenas noches y millones de gracias a todos. ¿Sí? Que tengan linda jornada y bueno, y esta semana un poquito más corta, un buen descanso para todos. Muchas gracias a todos. Yo ahora les voy a escribir en la comunidad, así el que quiera preguntarme no tengo ningún problema, cuando tengan dudas, lo que sea, de cualquier tipo de resonancia, lo que sé se lo voy a decir, lo que no sé, le diré que no sé y si trataré de investigarlo para que lo aprendamos juntos, ¿sí? Así que estoy a disposición de todos ustedes, para esto se hizo la comunidad, así que estamos presentes. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Cris.